de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Hablando sobre los monumentos de Guatemala, nos vamos a quedar cortos, ya nos dimos cuenta que no nos va a alcanzar el tiempo, pero ojalá y dejemos la espinita de que se investigue más y que podamos todos recuperar todo ese conocimiento, toda la historia que existe detrás de cada uno de los monumentos, no solamente las estatuas, sino los monumentos en general, los conjuntos, los grandes monumentos, los pequeños, bueno, todo lo que tenemos, que realmente es una gran riqueza. Y nuevamente, muchísimas gracias a quienes hoy me acompañan. Fernando, de verdad, muchísimas gracias. Les agradezco de todo corazón que hoy estén con nosotros. Raúl, quisiera que platicáramos un poquito, a lo mejor de esos que llaman la atención y que son los que generalmente conocemos. Por ejemplo, los toros de la Reforma. ¿Cuál es la historia de estos toros de la Reforma? Claro, al pensar en estos, pensemos en que son elementos decorativos que enriquecen o que enriquecían el Boulevard 30 de Junio, ¿verdad? Porque la Reforma se le pone posteriormente, pero son ampliaciones. Pensemos en que este Boulevard 30 de Junio es ampliado en el gobierno de Manuel Estrada Cabrera. Entonces son importados estos faunos para que den una idea más, de más airosidad y de más riqueza al paseo. Pero pensemos en que también estos monumentos tampoco tienen un carácter único, sino pensemos también en que podemos encontrar algunos similares, por ejemplo, en la Avenida de los Presidentes de La Habana, en las afueras de la Ciudad de México, cuando uno va a Teotihuacán, también hay de estos toros. Lo que pasa es que se convierten en simbólicos y alegóricos en el tamaño y en el impacto, por el tamaño y el impacto en el que crean en la población. Otro de los que valdría la pena comentar es el de la loba que está frente a la municipalidad. Así es, la loba fue una donación del pueblo italiano a la ciudad de Guatemala también, y por eso la ciudad de Guatemala responde creando un espacio, una plaza que se llama Plaza Italia, y por eso podemos leer ahí de Roma eterna a Guatemala inmortal, y es una loba capitolina original, traída de Roma. Ok. ¿Y qué hay, por ejemplo, del famoso muñecón o el monumento al trabajo? Así le conocemos. Claro, esto tiene que ver mucho con la ideología imperante, ¿no? Pensemos en que el monumento al trabajo, curiosamente es levantado por el general Jorge Ubico Castañeda en un afán de que sirviera de epicentro para las primeras construcciones de las colonias de serie, ¿no? O sea, las casas que tienen una medida y un estándar de hacerse, ¿no? Entonces, este monumento es colocado, pero no es explícitamente con esta estatua, sino que esta estatua es comprada por el gobierno revolucionario y luego se pone el monumento al trabajo, ¿no? Entonces, a la fuerza de trabajo. Ese es un concepto, digamos, que se hace como la política del buen vecino, por ejemplo, planteada por Roosevelt y seguida por el general Ubico. Entonces, es el trabajo en honor a los obreros. Pero ese proceso de conceptualización es cambiada en el gobierno revolucionario, ¿no? En donde es la fuerza de trabajo, los obreros como un elemento, digamos, como la principal fuente de riqueza. Entonces, eso, conforme se va desarrollando la sociedad, entonces termina el gobierno de Arbenz, la primavera, lo que se llama la primavera de Guatemala, y se necesita el comunismo, ¿no? El anticomunismo, y se van mezclando nuevas ideas, ¿no? Entonces, para borrar de la memoria histórica el monumento al trabajo, pues qué mejor que ponerle el muñecón de la zona 5, porque entonces así no es un nombre a un monumento, sino es un mote a un monumento. Entonces es ahí donde encontramos la explicación hacia otras cosas que tienen mucho que ver con la ideología y la contraideología de Guatemala. Interesante. Preguntamos a algunos de los escultores contemporáneos qué monumento les parecería que quedaría bien en nuestro país, en Guatemala, y cómo le pondrían, cómo lo harían, y esto fue lo que ellos nos respondieron, gracias a Óscar Porras y a Flavio Santa Cruz, que colaboraron con nosotros. Mi nombre es Flavio Santa Cruz y soy escultor. Podemos ver que aquí atrás tengo la maqueta y de colocarla me gustaría colocarla aquí en el centro cívico, donde está la plaza de los abogados. El significado es que a la sociedad guatemalteca le falta tener conciencia sobre sus actos, sobre su manera de pensar. Eso es lo que trato de reflejar en la escultura. Hierro porque me permite lograr equilibrios, tamaños que la gente a veces no piensa que se pueden lograr, y es lo que hemos trabajado toda la vida aquí en el Taller Santa Cruz. Definitivamente aquí salieron muchos nombres durante todo el programa, nombres de reconocidos artistas
sin embargo, nos faltó uno que creo que es muy importante, que es el maestro Efraín Recinos también. Así es, así es. Del maestro Recinos podemos mencionar muchos aspectos, porque él realmente era un hombre integral. Sí. Él hacía diseño de paisaje, hacía diseño arquitectónico, diseño de interiores, hasta diseño gráfico. Pero algo que es muy relevante de él, y podemos entenderlo luego de analizar brevemente su proceso, es cómo él interviene escultóricamente los espacios. Desde su primera intervención en los jardines del Parque de la Industria, Ajá. luego también en la intervención del mural de la Biblioteca Nacional, que es una intervención muy crítica, y luego cómo llega al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, que lo conocemos así actualmente, y trabaja e interviene no solo los jardines, el Teatro al Aire Libre, Sí. y luego ya en su obra maestra, que es el Teatro Nacional, logra hacer una verdadera integración de la arquitectura y de la plástica, de la escultura, y retoma temas conceptualmente, porque él habla de Guatemala, que era su pasión, Claro. sin temáticamente agarrar una imagen figurativa. Vamos a ver que él hace mucho uso del recurso metafórico y conceptual. Por eso vemos el jaguar sentado en el teatro, pero también vemos la reinterpretación y evocamos algunos elementos de la guatemalidad a través de los nahuales, de los volcanes y de los mismos colores en sí. No podemos dejar de mencionar, por ejemplo, el legado del maestro Recinos a través de grandes obras arquitectónicas. Hay una muy conocida que es la guatemalita, La ¿cierto? guatemalita, que es obviamente una escultura que trasciende y que va a trascender, estoy seguro, generaciones, Sí, ¿verdad? sí. Y que logra conmover, que al final de cuentas, ese es otro de los objetivos del arte también, lograr conmover el espíritu humano. Y para eso, cuando nos exponemos a esos elementos, nosotros despertamos esa sensibilidad estética. Y eso lo que logra es recuperar nuestra condición humana también, que es algo tan importante en la contemporaneidad, porque la sociedad contemporánea con tantas carreras, con tantas cosas, la ha ido perdiendo, ¿verdad? Y por eso vemos efectos tan lamentables, por ejemplo, como el Tecunumán que mencionábamos hace un momento, que dentro de un nudo de pasos a desnivel y todo eso quedó abandonado. Claro. Pero la idea de intervenciones como la Sexta Avenida es recuperar ese espacio para que la gente de nuevo pueda identificarse y sentirse plenamente dueña del espacio público y de nuevo pues también, como decíamos, recuperar esa condición humana que el maestro Recinos trabajó para eso, y él agregándole algo adicional que era fomentar ese espíritu por nuestra guatemalidad, hacernos querer a nuestra Guatemala a través de sus espacios, pero con una interpretación que además era un discurso decolonizante. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que él hablaba con términos contemporáneos, pero con un discurso local en un concierto universal, ¿no? Qué bonito. Hablando hoy de monumentos, hablábamos en la pausa, Fernando, de que no solamente nos hemos centrado de alguna forma mucho en las estatuas, ¿cierto? Pero que monumentos, también tenemos grandes monumentos que encierran y que contienen otros buenos, grandes monumentos. Claro, y en la Nueva Guatemala de la Asunción, pues hay, digamos, de orden religioso, como puede ser la Catedral de Guatemala, la Iglesia del Cerro del Carmen, ¿no? Y pues la Merced, que contiene una valiosísima colección, digamos, de pinturas, por ejemplo, del maestro Rosales, la Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario. Entonces hay monumentos en realidad de la época, del periodo, digamos, hispánico, y también hay, digamos, un poquito de liberales, ¿no? Pensemos en el Palacio Nacional, ¿no? Pensemos en los vitrales de Urruela, pensemos en todo ese gusto, ese sabor que tiene, digamos, ese Palacio Nacional, que muchos llaman ecléctico, pero que es como un chirmol, ¿no? Que tiene cebollas, tomates, y que tiene el gusto de los guatemaltecos, ¿no? Ahí usted encuentra una fuente mudéjar alternando con los quetzales. Entonces es como todos los guatemaltecos tenemos nuestra casa, ¿no? Llegamos y tenemos objetos de todos lados dentro de un gusto. Entonces eso, el Palacio Nacional tiene mucho el gusto guatemalteco, digamos, previo al gusto naturalmente que nos dice aquí el arquitecto, que es el gusto del maestro Recinos, que esto es un gusto académico, no es y de otra época totalmente, Claro, ¿verdad? claro. Porque estamos hablando más allá de
de segunda mitad del siglo XX. Pero también pensemos una cuestión. Yo conocí al maestro Recinos y tuve la oportunidad de escribir un libro con él que lo cierra con estas palabras. ¿Quién eres tú? Yo soy Efraín Recinos, le contesta a Rafael Pérez de León. Y Rafael Pérez de León es precisamente quien diseñó el Palacio Nacional. Entonces él se hace heredero de todo ese gusto guatemalteco, lo reinterpreta de manera moderna y luego es otro grande del arte guatemalteco. Qué especial. Yo les quiero agradecer muchísimo, Raúl, por estar con A ti, nosotros. gracias Tuti por el apoyo al patrimonio que siempre has dado. Es que vale la pena, yo creo que tenemos cosas tan lindas, tan bonitas, de hace mucho tiempo y también de lo que viene, de lo moderno, de lo nuevo, que estaremos conociendo también en el próximo bloque. Fernando, muchas gracias también a ti por estar con nosotros. Entonces, estoy a sus órdenes. También para esto te agradezco mucho la oportunidad nuevamente de darle a la Escuela de Historia, ¿verdad?, los posgrados de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, la oportunidad de dar a conocer también nuestras investigaciones y compartirlos, ¿verdad?, con el público, que es lo más importante y la razón de ser de nosotros como investigadores. Claro que sí. Vamos a la pausa comercial y volveremos con una muy bonita y grata sorpresa, uno de estos artistas modernos de Guatemala que ha dado lindos monumentos también a nuestro país. Ya volvemos.